El año 2019, como les conté varias veces, ha sido un año muy pedagógico para mí, ¿no? He aprendido muchas cosas y una de ellas es aumentar tremendamente en mi aprecio respecto del continente africano. Gracias al padre Don Bosco Nyala, que es el editor de nuestra nueva edición de Asia África, tengo la bendición de haber estado eh, 3 veces en África, no fue la primera vez, pero son 3 veces seguidas, y de haber estado en algunos lugares extremadamente pobres, o sea, realmente entre los más pobres del mundo, como Sudán del Sur, afectada no solamente por la hambruna, sino también por el conflicto de las etnias y de las autoridades, ¿no? Que no llegan a un acuerdo y que aunque han logrado un armisticio, es decir, un fin al uso de las armas, no han logrado, sin embargo, firmar la paz, ¿no? Y entonces existe muchísima gente desplazada. Y yo tuve el dolor en mayo de visitar uno de estos campos de refugiados donde la gente sobrevivía exclusivamente con los frutos del mango, exclusivamente. Y tenían terror de que no llegaran los alimentos suficientes de cosas más nutritivas como el trigo, la avena, el arroz, etcétera, cosas que envían organizaciones internacionales porque el conflicto hacía difícil llegar a estos campos. Bueno, una de las cosas que uno ve en África es una cantidad enorme de niños y jóvenes, es decir, la tasa poblacional sigue siendo una tasa poblacional alta. En otros puntos de vista he explicado por qué esto es importante, que contra la doctrina antipoblacional, que ha demostrado estar completamente fracasada en sus cálculos científicos, la gran amenaza del futuro es las políticas antinatalistas. Entonces, busquen población o busquen antinatalismo en la página web de www.preguntasdefe.com, y allí van a escuchar los argumentos científicos, estadísticos que yo he compartido de por qué es una locura tratar de combatir contra la población y cómo esta idea de que la población en sí misma es mala, de que más niños son simplemente más bocas que comer, como si no fueran más cerebros para pensar y resolver problemas, como si no fueran más brazos y piernas para hacer, lograr y realizar cosas, y cómo forman parte de un mito que llamamos neomaltusiano, porque curiosamente un ministro protestante británico, Malthus, vino con la idea absolutamente falsa de que la población crecía a un ritmo de sumatoria, mientras que la población, perdón, crecía a un ritmo de multiplicación, ¿no? Mientras que los alimentos crecían a un ritmo de sumatoria, y en consecuencia él pronosticaba una pronta catástrofe de hambruna poblacional. Esta realidad nunca se produjo, entre otras cosas, porque la agricultura y la generación de alimentos ha experimentado probablemente los procesos de modernización más radicales de las cosas, a pesar de que nosotros no sabemos porque no nos los enseñan en la escuela, ¿no? Pero aquellos que, como Paul Ehrlich, por ejemplo, regresaron con el tema de la bomba poblacional, un libro que él escribió y que menciono en los otros puntos de vista, y que luego repitió con otro libro peor todavía que decía la explosión poblacional, con unos pronósticos horrorosos que nunca se hicieron realidad, fueron sin embargo asumidos por más de unos intelectuales, y entre esos intelectuales y personas o instituciones influyentes está la revista The Economist. Probablemente no todos ustedes están familiarizados con la revista. Es una revista británica. De entre las revistas que se publican en el mundo debe ser una con el mayor número de páginas y el menor número de fotografías, es decir, con una cantidad enorme de texto.
y es considerada como la revista líder en términos de economía y de finanzas. La revista The Economist, yo personalmente, desde el punto de vista de la comprensión del inglés complejo, es decir, el inglés para entender política y una de esas cosas que no se aprenden estando en la escuela, como yo hice mi último año de escuela secundaria, de la prepa, como dicen en México, en Estados Unidos, para aprender inglés, lo hice en inglés. Pero la revista The Economist me hizo comprender muchísimas palabras, porque para poder leerla tenía que utilizar un diccionario y así ir aprendiendo palabras técnicas que se usan mucho en política, en economía y en sociología. Nunca confié, absolutamente nunca confié en la información religiosa de la revista The Economist, porque era malísima. O sea, yo me acuerdo haber estado en Roma y leer artículos de la revista The Economist sobre lo que estaba pasando en Roma. Yo decía, quien escribió este artículo o quien fue el corresponsal estaba en otro planeta, o sea, debe haber estado en otra Roma que está en otro continente, no en el que está acá. Pero poco a poco fui también observando esta tendencia absolutamente pragmatista, neomalthusiana, y bastante desalmada en la aproximación a la economía. Y esto estalló recientemente, muy recientemente, cuando The Economist publicó este artículo alarmante diciendo qué vamos a hacer con la población creciente de África, cómo controlarla, ¿no? Entonces, claro, The Economist, que se presenta como una revista contemporánea, liberal, a favor de todos los cambios ideológicos de moda, pero que sigue siendo una revista muy libertaria, ¿no? De esta corriente ideológica en la que se basa en la que cada uno debería hacer lo que se le da la gana y pagar las consecuencias de hacer lo que se le da la gana. Realmente no proponía pues matar a la gente, ¿no? Porque obviamente eso sería completamente nazi. Pero de todas maneras sí presenta una postura fascista ecológica, donde dice, mira, simplemente los africanos son muchos, hay que reducirlos. Entonces proponen esta política de educación sexual en los pueblos para que esta distribución de anticonceptivos, proponen algunas cosas que sí son razonables, no porque, digamos, reduzcan la natalidad, sino porque son buenas y justas, como por ejemplo, ellos han visto que cuando las mujeres tienen más oportunidades profesionales, cuando acceden a la educación superior, cuando acceden a la educación universitaria y luego de la educación universitaria son capaces de pasar a otros estudios y lograr mejores trabajos, mejores pagados, esto tiene como consecuencia que normalmente estos grupos más educados tienen menos hijos, ¿no? Que dicho sea de paso, es una de las cosas en las cuales los que son pronatalistas siempre han insistido frente a los antinatalistas. Se han dicho, mira, la historia de la humanidad demuestra que es absolutamente falso creer que el control de la población es el que nos va a llevar al bienestar. O sea, cuando haya, entre comillas, menos bocas que alimentar, nos va a llevar al bienestar. Siempre ha sido al revés. Cuando una nación ha llegado al bienestar, ahí es cuando comienzan a tener menos hijos, ¿no? Entonces, el asunto es que, viendo de dónde le venía a The Economist este artículo tan editorializado, porque normalmente The Economist no hace eso. The Economist tiene un gran editorial al inicio de la página, unos 3 o 4 columnas de opinión de personas importantes, y luego todo lo demás se supone que es información, pero esta noticia estaba completamente, digamos, sesgada a asumir que la población africana es un problema, porque es población africana, ¿no? Y
son negritos, no lo dicen ellos, ¿no? Pero señalan las dificultades culturales, y cultural es una manera de decir pues que son diferentes y que cruzan el océano y después terminan en Europa. Y claro que terminan en Europa, hermanos, porque Europa no tiene hijos y alguien tiene que trabajar, ¿no? Entonces, viendo la tradición de The Economist, eh, descubrí, porque no sabía la fecha, la verdad, que la revista The Economist había sido fundada en 1843 con un propósito específico, y era oponerse tajantemente a que el gobierno británico interviniera en la gran hambruna que se produjo en Irlanda, cuando Irlanda, digamos, estaba todavía bajo el dominio británico. ¿Y cuál era el argumento de este grupo de intelectuales que se juntaron, incluyendo un noble inglés que puso el dinero para lanzar la revista The Economist? ¿Cuál fue la razón por la que cuál era la razón por la cual ellos creían que el gobierno británico estaban preparándose para una ley para promover una mayor cultura de maíz? Porque Irlanda estaba muriendo, literalmente muriendo, por una peste que había atacado a las papas, las patatas, que eran la fuente primordial de alimentación de los irlandeses. Y esta gran hambruna produjo muertos de hambre, y hay escenas conmovedoras. En esa época había muy pocas fotografías, pero algunas de ellas donde se veían a hombres irlandeses muertos con la boca llena de pasto, ¿no? O sea, por el hambre, por tratar de comer algo, porque no había que comer, muertos allí. Y luego esto generó, como saben ustedes, una de las grandes migraciones de irlandeses hacia los Estados Unidos, ¿no? Entonces, ¿cuál era el argumento de The Economist para decir el gobierno británico no debe hacer nada? Decía, simplemente porque ellos son culpables de sus propias muertes, ¿no? Y que ellos, incluso hay un texto de The Economist que frente a estas muertes de hambruna decía lo siguiente: la población, cito textualmente lo que escribió The Economist en esa época, la población que creció rápidamente ahora se ha visto significativamente reducida debido a hechos por los cuales ellos deben ser culpados fundamentalmente, y es el haber confiado en una sola fuente de alimentación, como es los cultivos precarios de papas o de patatas, ¿no? Entonces, esta visión desalmada de que cada uno está libre a su propia suerte, cada uno tiene que hacer lo que hace y cada uno tiene que pagar las consecuencias, es básicamente una visión según la cual no existe solidaridad internacional, no existe solidaridad mundial, y estos son conceptos que simplemente no valen para nada, ¿no? La vida es dura y mala suerte, ¿no? Tú tienes que ver cómo la resuelves y cómo haces. Y eso no está bien, eso no es así, eso nunca ha sido una perspectiva propiamente humana. Ni siquiera digo cristiana, sino una perspectiva humana. Porque cuando nosotros vemos a las primeras poblaciones humanas en la región central de Europa, por ejemplo, ¿no? La rama que se separó de los neandertal y que sabemos que luego terminarían los unos con los otros. Y eso es lo importante, eso es lo que hizo cambiar la realidad y el mundo y permitir que la humanidad sobreviviera. Entonces, menciono este tema, ¿por qué? Porque me parece importante que nosotros seamos conscientes que existen grandes poderes, y existen voceros de esos grandes poderes, como es la revista The Economist, que siguen pensando que las personas son todavía demasiadas, pero curiosamente las que somos demasiados somos los que venimos
de continentes pobres y tenemos otro color que no es el blanco, ¿no? Y eso es algo que tenemos que saber y considerar, y es una ideología, una preconcepción que tenemos que combatir, especialmente si vemos lo que auténticamente enseña la Iglesia sobre la solidaridad internacional y, más importante todavía, lo que nos enseña el sentido común sobre la importancia de tener una población abundante siempre que esté adecuadamente alimentada y educada. Que tengas un buen día.